To do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Control, you don't know me. I'm a danger to myself. Control, you don't know me. I am fading unfelt. Es un honor para mí presentarles al Dr. Diego Alejandro Domínguez Chávez, un referente en el campo médico. El Dr. Domínguez es médico cirujano por la prestigiosa Universidad Veracruzana, su especialización en cirugía para los servicios rurales de salud, otorgada por el Instituto Politécnico Nacional. Posee una maestría en Administración de Instituciones de Salud de la Universidad IEU, destacándose no solo como médico, sino también como líder en la gestión de la salud. Su influencia se extiende como presidente del Consejo Científico Editorial de la Asociación Mexicana de Cirugía para los Servicios Rurales de Salud ACE, donde supervisa la edición de la Gaceta Médica bimestral. También comparte su sabiduría como catedrático en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, formando a la próxima generación de profesionales de la salud en la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria. En resumen, el Dr. Diego Alejandro Domínguez Chávez es un médico y defensor incansable de la salud en comunidades rurales. Su experiencia y liderazgo lo convierten en un recurso invaluable para la enseñanza y actualización médica. Gracias por acompañarnos. Tema distinto que es las autoridades y manejo del pie diabético. En este caso, bueno, sabemos que también este es uno de los grandes problemas que tenemos o nos enfrentamos nosotros como especialistas en cirugía para los usos de salud y que es de los que incluso a nivel mundial causan muchos gastos en atención, tanto para el familiar, el paciente, las instituciones de salud. Entonces es importante poder tocar este tema de la prevención y manejo del pie diabético. No sabemos que el pie diabético se va a definir como una herida que se encuentra en una región por debajo del tobillo en pacientes con personas que están afectadas por diabetes. Y esto, bueno, pues sabemos que va a ir o puede incluir lesiones que van a ir repercutiendo a nivel local y que pueden presentar gangrena, necrosis, infección, ¿vale? O varias de estas cosas conjuntas. Esta es una causa importante de morbilidad, sobre todo en pacientes que lo conocemos, que además de estos problemas, van a tener otras complicaciones concomitantes con la diabetes, problemas renales, a nivel de retina, todos los problemas que el diabético presenta. Uno de los más graves suele ser el pie diabético, las úlceras por pie diabético. Esto vemos que hay mucha variedad en cuanto a los reportes de los estudios. Algunos dicen que la incidencia puede estar entre el 19%, otros suben hasta el 34%, y hay algunos estudios que pueden variar desde el 2 hasta el 70%. Entonces, lo que sí, lo que sabemos es de que a nivel mundial la prevalencia, bueno, eso es muy alta. Hay lugares muy importantes como que se presenta una frecuencia mucho mayor, como es en Norteamérica. Y esto, sabemos que hay alrededor de 40 a 60 millones de personas que presentan lesiones por úlceras por pie diabético, y que en aquellos países, como mencionamos en hace rato en otra plática, que son en vías de desarrollo, pues desgraciadamente la incidencia va a ser más alta, pero también las complicaciones o el tiempo de atención va a ser mucho más prolongado. Esto va a complicar más las lesiones y sobre todo va a haber una tasa de recurrencia mayor al 20%. Muchas veces el paciente va a tener una repetición de lesiones, a pesar de que una se cure, va a haber muchas veces otra en poco tiempo. De hecho, se supone que al presentar una lesión de por úlcera por pie diabético, ya es un factor de riesgo de morbilidad y de mortalidad a corto plazo, a unos 5 años. Los países que, bueno, presentan más alto porcentajes de estas lesiones son asiáticos y Estados Unidos, pero también, bueno, nosotros no estamos muy lejos, tenemos también presencia de casos muy importantes. Sabemos también que eso se va a asociar con otras complicaciones, como mencionaba hace poco, que es la hipervinopatía,
Enfermedades cardiovasculares, que sabemos que al menos en nuestro país es la principal causa de muerte en diabéticos, los problemas cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, que también está muy asociado, hipertensión arterial, que casi siempre va de la mano con diabetes, y, bueno, enfermedades de miembros pélvicos inferiores, neuropatía, es muy común, y pues, las amputaciones somos en un 2.1%, pero en algunos estudios es más alta la incidencia de amputaciones. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues varios. El género es más común en varones, si hay neuropatía periférica, si hay retinopatía, si hay todos esos problemas concomitantes, el riesgo es más alto. Que el control glicémico no sea adecuado también aumenta el riesgo. La edad y la duración de la enfermedad, que a pesar de que se considera que pacientes que tengan un descontrol glucémico por mucho tiempo, pacientes que llevan 20 años de ser diabéticos y que suelen estar descontrolados, suelen tener este tipo de complicaciones, pero algo que es muy grave también es que algunos estudios mencionan que pacientes jóvenes o de una edad adulta media presentan problemas más graves incluso que pacientes mayores. ¿Qué tipo de tratamiento está llevando para la diabetes o que no lleven un tratamiento adecuado? Si hay agregado de hipertensión o dislipidemia, que de hecho la hipertensión sí está considerada como una factor de riesgo, pero la dislipidemia no se presenta como uno de estos tan frecuentemente. La actividad y la obesidad, pues esos sí son factores que pueden llevar, sobre todo en obesidad, porque también tenemos que la misma sobrepeso o la obesidad va también a contribuir a las malformaciones o las alteraciones de la fisiología y la del piel. Enfermedad renal periférica, que esta es muy importantísima, es la que generalmente da la pauta para llegar a una situación de amputaciones. El 25% de los pacientes diabéticos van a presentar una úlcera de diabético en algún momento de su vida. Esta también se considera del 1%. Y en pacientes diabéticos se presenta una más alta incidencia de amputaciones que en pacientes que no sean diabéticos. Algunas amputaciones traumáticas por algún accidente se pueden presentar, pero es muy común que es mayor el riesgo por los pacientes que son diabéticos. Es muy común que si hacemos una amputación por insuficiencia arterial, el riesgo de amputación contralateral, o sea, del otro lado, es altísimo, hasta el 50%. Muchas veces dicen que en un año más o menos, el otro pie también se va a ir amputado. Y la mayoría de estas amputaciones, un 85%, previamente ya presentaron alguna lesión que no había sido tan grave, pero posteriormente evolucionó. Muchas de estas son prevenibles y, bueno, desgraciadamente, al no hacer un tratamiento adecuado, se llega a presentar la amputación. Hay diversos factores dentro de la neutropenia, los más importantes es la neuropatía, la micro y macroangiopatía, y vamos a ir viendo que esto va a llevar de una piel normal hasta un pie que ya se encuentra en riesgo, una úlcera que ya estamos observando en ese pie y una lesión crítica que nos va a llevar a factores predisponentes, factores desencadenantes que ya empezaron a crear la lesión y factores agravantes. Algunos de estos factores sí es la hiperglucemia, pero desgraciadamente, como ya hemos visto, no es el único factor de riesgo, sino que hay muchos otros que van a ir causando precisamente estos cambios hasta que pasa un pie normal a un pie con lesión, que es una lesión grave. Algo que es importante es que debemos estudiar o analizar que la neuropatía, así como la pulsión arterial o enfermedad oclusiva, son los factores de riesgo más importantes para que en un pie normal o lesionado se lleve hasta un pie que se puede perder. Tenemos entonces que haber neuropatía periférica, los nervios periféricos suelen ser más afectados o más pronto, los nervios largos son los que más se afectan por la lesión de las vainas de mielina, y esto va a llevar a una atrofia muscular física, o sea que el pie va a tener alteraciones en su estructura por la musculatura que se modifica, y esto va a llevar a cambios anatómicos que desgraciadamente van a ser las que van a causar roce, lesiones y que puedan propiciar una lesión que después nos lleve a zonas de alta presión que nos van a llevar a una lesión de las partes que van a estar bajo nuestra presión. Al no haber un adecuado cuidado o atención de la piel o de las extremidades, se va a llevar a un mal reconocimiento de las lesiones y que esto nos va a llevar a una úlcera y después una infección que va a ir invadiendo los tejidos, va a ir profundizando en los tejidos de la piel. Puede ser al principio una lesión meramente superficial hasta que se va a ir profundizando y llegar a áreas más importantes. Y asimismo también causar abscesos que van a propiciar infección grave que conlleva a la amputación. Esos procesos destructivos de esta musculatura y esa
arquitectura del pie, va a llevar que va a modificar los músculos de la parte media del pie, van a infectarse, van a lesionarse, van a infectar o lesionar articulaciones, también las venas de los tendones, y son lesiones que ya no son compatibles para poder dar tratamiento conservador, sino hacer tratamiento ya más importante, quirúrgico generalmente. Y les mencionábamos que uno de los factores importantes o más queremos estudiar a más a profundidad es la neuropatía y la insuficiencia arterial. Dentro de la neuropatía vamos a encontrar que va a haber cambios en la percepción de la sensibilidad del pie y esto nos va a llevar a que puede haber lesiones que no se observen, que no se encuentren porque el paciente no se da cuenta que tiene lesión. Hay pacientes que pueden estar una semana con un clavo, un vidrio enterrado y no hay una percepción de molestia hasta que se observa que ya hay infección, que ya se confirma. Entonces, estas neuropatías nos va a dar, como la complicación más importante, nos va a dar cada vez lesiones más graves. Esta neuropatía se presenta hasta el 93% de los pacientes y es algo que también debemos ir vigilando en nuestras evaluaciones con pacientes diabéticos. Va a dar manifestaciones en 10 o 15% de los casos, algunos no se percatan de esa pérdida de percepción y pues se dan cuenta ya de que hay una lesión. Mencionábamos que va a haber disminución de la velocidad de conducción nerviosa, los núcleos ya no van a estar funcionando igual y esto va a llevar a lesiones. Y pues bueno, normalmente encontramos que hay signos clínicos, pero el paciente no los observa. Vamos a notar que puede haber polineuropatía, va a haber alteraciones neuropáticas en diferentes puntos y eso nos va a llevar a que el pie va a empezar a perder una percepción adecuada, la musculatura se va a empezar a hacer que vaya modificaciones en los dedos, en la forma del pie, en el arco del pie, se hace más pronunciado. Entonces, todas esas alteraciones van a empezar, van a causar que al principio eran lesiones por roce o lesiones, zonas de mayor impacto, de mayor presión. Estas pueden empezar a infectarse o a lesionarse, se puede perforar o romper la piel y esto puede producir un absceso o una lesión que puede llegar hasta lo que es el hueso. La otra de las complicaciones de la diabetes, que es la insuficiencia arterial, esta sabemos que en la mayoría de los pacientes diabéticos va a haber una acumulación de capas lipídicas a nivel de lo que es los vasos sanguíneos, y esto va a impedir que haya un flujo adecuado. Y en pacientes que tienen ya lesiones importantes en zonas del miembro inferior, de rodilla para abajo, generalmente el riego sanguíneo va disminuyendo y a veces al pie ya no hay una buena irrigación, por lo cual cualquier lesión va a ser susceptible de que se llegue mal, vaya mal la irrigación, no cure, no llegue el antibiótico, incluso no hay una mejoría en la respuesta inflamatoria, entonces es un pie que ya está en riesgo porque no hay un riego sanguíneo adecuado. Entonces, esta enfermedad vascular es la que nos va a propiciar las complicaciones que nos lleven a una amputación del pulgar. Sabemos que hay daño endotelial, sobre todo por la hiperglicemia, va a haber alteraciones de los lípidos también, y eso nos va a llevar a que haya cambios en la viscosidad de la sangre y que haya alteración tanto en las plaquetas como en el sistema del complemento que va a ayudar al proceso inflamatorio y todo esto va a perjudicar al pie. Sabemos que hay macroangiopatía y microangiopatía y pues algunos factores que voy a mencionar ahorita, también de diabetes, la dislipidemia, hipertensión y tabaquismo va a ayudar a que haya macroangiopatía. Esto va a haber alteraciones lipídicas, alteraciones de la hemostasia, va a haber resistencia a la insulina, sabemos que muchos pacientes presentan resistencia a la insulina y a veces a pesar de que sea un tratamiento con insulina tenemos que agregar algunos otros medicamentos para poder mejorar esa resistencia y que entonces el tratamiento sea efectivo. Y bueno, estos pacientes que tienen angiopatía también van a tener alteraciones de lo que es los productos infecciosos. Va a haber una alteración de la flora microbiana, va a haber disminución de los mecanismos de defensa y alteraciones de la respuesta inflamatoria. Como sabemos, el paciente diabético suele ser un paciente que no tiene una respuesta inflamatoria adecuada, que no tiene un sistema inmunitario óptimo para poder enfrentar lesiones o procesos infecciosos en los pies. Entonces, al ver estos cambios, el paciente que empieza con una celulitis, que no era complicada, va a empezar a tener alteraciones, sobre todo a nivel de infección, que va a presentar sobre todo infecciones con estos agentes, estafilococos, estreptococos, enterococos, E. coli y estafilococos aureus, meticilina, en un 30-40% de los casos. Muchas veces estos pacientes, ya al haber hecho uso de medicamentos, tienen resistencia al medicamento y estas infecciones que pueden ser graves
por el sistema inmunitario deficiente y por el uso de esos medicamentos, pues va a aumentar el riesgo de amputación, ya que no van a ser susceptibles al tratamiento médico. Sobre todo hay alteraciones en su control glucémico y pues establecemos una disminución inmunológica de estos pacientes. Por otro lado, en la microencefalopatía tenemos que haber enfermedad oclusiva de los pequeños vasos y como mencionábamos, cuando un pie ya no tiene una buena irrigación, pues está en riesgo, entonces no va a haber una mejoría adecuada, no va a cicatrizar adecuadamente y es el paciente común que nos llega con un dedito ya con datos propios de necrosis, ya el dedito oscuro, negro, y que desgraciadamente por esta alteración vascular ya no va a haber una esperanza de mejoría tan factible. Esto también lo produce por la disminución de la luz y por un aumento de lo que es de la, de la inflamación a nivel arterial y que eso va a impedir el flujo sanguíneo. Bueno, nosotros cuando hacemos una valoración inicial, y eso tanto los especialistas como los médicos de primer contacto deben poder empezar a investigar cuando el paciente tiene ya alteraciones en su percepción o en la neuropatía. Hay varias pruebas, como es el monofilamento. Hace unos años se empezó a hacer más común su uso en clínicas de primer contacto y nos ayudaría a poder saber cuáles son los pacientes ya con riesgo de presentar una lesión o una neuropatía que nos va a llevar a una lesión. También recuerdo que a mí cuando estuve en alguna UMR se me dotó de un diapasón para poder hacer la valoración de la sensibilidad del pie a través de la vibración. Y todas estas pruebas les van a ayudar a saber qué paciente está en riesgo y qué pacientes no. Porque ya viendo una neuropatía o una disminución del flujo sanguíneo, son pacientes que en algún momento van a presentar una lesión. En la valoración inicial tenemos que hacer valoración a nivel vascular, neurológica, ortopédica, porque muchos de ellos ya tienen cambios incluso en sus pies, hay que buscar que mejoren o usen un calzado adecuado, y a nivel infeccioso. Muchos de ellos, desde ello, tienen lesiones o tienen infecciones, pero esos infecciosos que no se han valorado adecuadamente y que pues, se desestiman, y cuando vemos ya es un caso pues grave. Estos son otros aspectos que debemos vigilar: si la piel está eritematosa, está enrojecida, es amarillo pálido, necrótico, grisáceo, que no se ve como violeta o morado, o necrótico negro. En estos casos, bueno, ya nos vamos a ir dando cuenta cuando un paciente tiene más riesgo. Si la lesión es de una extensión corta, lesiones de 1 a 3 centímetros, de 3 a 6, hasta 10 o más de 10 centímetros de lesión, la profundidad que esta tienen, si hay exudado y qué tan abundante es el exudado, si hay exudado seroso, es reumático o es purulento. También si hay tejido desfacelado, que a veces requiere que hagamos una remediación. Si hay ya tejido de granulación que está empezando a hacer cicatrización en esa lesión. Si hay edema, si hay dolor, o algunos de ellos ni siquiera perciben el dolor. O a veces incluso hay dolor, pero el dolor a expensas del problema arterial. Y cómo está la piel circundante, si lo demás está sano, o todo el pie está lesionado, o cómo está el pie. Es importante que conozcamos la clasificación que nos va a ayudar a entender, tratar y mejorar el pie diabético. Y dentro de las clasificaciones hay muchísimas. Hay algunas como la de Bacter, que es la más comúnmente utilizada, o que se conoce más, porque es de las más antiguas. A mí en lo personal, yo usaba mucho desde la residencia hasta ahora, usar mucho la de la Universidad de Texas, pero hay otras tal vez que son un poquito más profundas. Uno de los, tal vez, contras que se le encuentra a la de la Universidad de Texas es que, aunque está bien validada, está más estructurada que la de Wagner, no se considera en esto lo que es la neuropatía, y es un factor que sí es importante vigilar en un paciente diabético. Entonces, aunque para mí es buena la de la Universidad de Texas, al no considerar el problema a nivel neurológico, pues ya no está tan adecuada como la de White, que es tal vez de las que más les gustan a los angiólogos, creo que la preferida de los angiólogos. Hay otras como SIMBAD, y hay una que es la de Sandelian, que a los mexicanos gusta mucho porque es mexicana, pero desgraciadamente es más compleja y eso hace que sea más difícil que en cualquier momento tú puedas evaluar a tu paciente con esta clasificación, porque es un poquito, influye más cosas, como ahorita vamos a ver. En cuestión de Patrick, que digo que es una de las más antiguas, esta va del grado 0 hasta el grado 5, en las cuales el 0 no tiene lesiones, el 1 hay una lesión superficial, en el grado 2 hay lesiones profundas, en el grado 3 ya son profundas, pero con abscesos. En el grado 4 hay una gangrena que está limitada y en el grado 5 es una gangrena ya muy más marcada.
Hay otras clasificaciones como la de Koch, que esa se lleva, Koch es nombre de la ciudad de Japón, donde se inventó esta clasificación, y en esas también pues, vamos a tener que se va a ver la fisiopatología del por qué está dando este pie diabético, y de acuerdo a eso nos da un manejo de qué es lo que debemos esperar mejorar en cada una de estas tres situaciones. Mejorar la presión, revascularizar, que vamos a ver más adelante, que es uno de los procesos que tiene mucha importancia, pero muchas veces no es el manejo más pronto que tenemos para el paciente. Hay otras como la clasificación de la Universidad de Texas, que digo, a mí me gusta bastante, que clasifica en A, B, C, D, de acuerdo a si hay una lesión que no está ni infectada ni isquémica, la B es la que es infectada, la C isquémica, y la D es cuando hay las dos cosas, infección e isquemia. Y esto va a ser del 0 al 3, cuando hay una herida superficial, herida penetrante a tendón o cápsula, y la que ya llega hasta hueso. Entonces vamos a tener desde una lesión muy superficial, porque no hay lesión, pero hay lesión, hasta la que ya está profundizando hasta hueso y que puede ser infectada, isquémica o hasta hueso, pero infectada isquémica. Y eso obviamente va a tener mucho peor pronóstico. Por eso es una clasificación muy práctica, porque nos va dando una idea de qué tan grave está la lesión. Pero digo, pero necesitamos otros factores como la neuropatía. La de CPAP es un poquito más compleja. También nos dice el lugar o el sitio donde hay la lesión, si hay isquemia, si hay neuropatía, si hay infección bacteriana, qué tan grande es la lesión y la profundidad también, qué tan profundo es esa lesión. Y de acuerdo a eso nos va a dar un puntaje que obviamente, como sabemos, esto nos va a dar un pronóstico y también sabemos qué es lo que tenemos por mejorar en esto. Esta que es la de Wi-Fi, que es la que más les gusta a los angiólogos, es una muy buena y esta se llama Wi-Fi porque es boom, que es lesión, isquemia y food infection, que es infección en el pie. En esta también vamos a vigilar diferentes factores que nos van a dar un puntaje para saber de cada uno de estos factores, que es la lesión, la isquemia y la infección, qué puntaje tiene nuestro pie para saber cuál es su pronóstico y qué tratamiento le vamos a ofrecer. Como vemos aquí, en la 0 no hay úlcera, 1 es una úlcera superficial, 2 una úlcera profunda, 3 una infección profunda que está en el antepié, medio pie o hasta el calcán. Y si va a haber, si hay gangrena o no, y ya si está infectada o no está infectada de acuerdo a la infección. La de Sanelian, desde yo, abarca más parámetros, desde los factores anatómicos topográficos, los factores que van a agravar esta lesión, los factores que van a afectar el tejido, la herida, y esta nos va a dar un puntaje para Sanelian. De acuerdo a eso, va a ser leve, moderado, severa, de acuerdo a la cantidad de puntos que reunió nuestro físico. Y pues sabemos que eso nos va a dar un pronóstico de si va a haber posibilidades de que se cure. Si de 11 a 20 puntos tiene riesgo de pérdida de ese pie, de 21 a 30 si hay unas condiciones de riesgo de una extremidad o incluso pues, hasta de muerte del paciente. Y como decía, bueno, de acuerdo a esto vamos a ofrecer un tratamiento y hay varios tratamientos que son ya propios del paciente diabético, como buscar control de la glicemia, la triplepover, la homocepina, la fregabalina, todos estos para mejorar lo que es la neuropatía y el calzado especial, pero son tratamientos que son propios de un diabético aún cuando no presente lesiones, pero queremos enfatizarlo en aquellos pacientes que ya nos están dando muestra de que hay pérdida de la sensibilidad, cuando hacemos la pruebita con el filamento de Simsways, el paciente que ya tuvo una lesión, en esos donde tenemos que incidir más en estos tratamientos, pero también ya hay otros tratamientos más específicos para esos pacientes cuando hay alguna lesión arterial o alguna lesión vascular. Bueno, lo que nos debe importar, los objetivos del tratamiento es que busquemos lograr la cicatrización del paciente, de sus sitios, que podamos dar un tratamiento antibiótico junto con la eliminación para que el tejido infectado se quite, busquemos poderlo revitalizar. Y algo que es importante, hay un concepto del tiempo es tejido. En pie diabético, el tiempo que tardes en atenderlo es tejido que vas a perder y que a lo mejor va a tardar mucho en recuperarse o, bueno, va a ser recuperable. Cuando hay isquemia, hay veces que hay que hacer amputaciones y ese tejido se va a perder. En pacientes con isquemia avanzada, sí es importante controlar primero la infección antes que buscar revascularizar. Son pacientes que son candidatos a revascularizar porque hay mala circulación, pero lo que nos corre prisa es que ese paciente, ese pie, se desinfecte y a veces, desgraciadamente, tenemos posibilidad o bien hacer amputación. Entonces, es importantísimo revascularizar, pero es más importante quitar la infección porque no se puede causar complicaciones, fallas a diversos órganos o bien la muerte.
Y bueno, buscar un enfoque según el estadio y la profundidad de la úlcera. Como vimos de acuerdo a las clasificaciones anteriores, es lo que debemos ir buscando incidir. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Mejorar la circulación, tratar de infección, quitar otras alteraciones como edema, tejido trópico y controlar el dolor, como es uno de los factores importantes. Mejorar el control metabólico, estamos no solamente con pues, la hiperglicemia, sino también epidemias y otros factores metabólicos, hacer pruebas de nivel de glucosidad para ver cómo está nuestro paciente y ayudar a quitar carga de lo que es la presión en esas zonas de mayor presión que modificó el pie y nos va a dar lesiones a cada rato. Mejorar o preparar el hecho de la herida. Hay diferentes cursos de manejo avanzado de heridas que nos van a enseñar precisamente esto, a preparar el hecho para que el tejido se pueda ir tratando y ir revitalizando. Corregir las enfermedades del pie y mejorar las condiciones generales de nuestro paciente. Es otro algoritmo de cómo debemos al paciente desde, de acuerdo a la clasificación de la situación de cirugía vascular, que es la de White, evaluar, clasificar y poder ir catalogando nuestros pacientes para irle dando el tratamiento adecuado, dependiendo si hay úlceras, si se debe hospitalizar, todo eso que este algoritmo, lo podemos compartir posteriormente para que sepamos cuál es el manejo idóneo para los pacientes de acuerdo a esta clasificación. Y lo que le decía, ¿es importante revascularizar? Sí. El paciente que tiene ya alteraciones a nivel vascular arterial, hay que revascularizar, hay que buscar que haya mejoría en la perfusión, pero en algunos casos se puede hacer por vía endoscópica. Hay estudios como el de Noto y colaboradores, que 263 pacientes se les tuvo que hacer amputación y con ese factor se disminuyó en pacientes que se les gusta revascularizar. Entonces, sí es un tratamiento que va a ayudar mucho a disminuir este riesgo, pero muchas veces no en todos se puede hacer. Entonces, no es accesible a todos los pacientes y en algunos casos incluso no puede ser solamente endoscópico. En algunos pacientes que no son candidatos a endoscópico, la atención de las abierta de la patología arterial es indicada con manejo de bypass o revascularización por medio de la venas sapén para poder mejorar la circulación del líquido inferior, pero en algunos casos, digo, sí es importante primero mejorar la infección. A los pacientes se pueden procesar circulación. Y bueno, otro de los tratamientos que son más comúnmente socorridos es el desligamiento, hacer uso de curaciones avanzadas con apósitos pasivos y activos. Estos tratamientos son eficientes, pero sí debemos tratar de tener una mejor capacitación en cuanto al uso de ellos, porque, por ejemplo, hay apósitos como el parche hidrocoloide, que si tú lo pones en un pie que esté infectado, en lugar de mejorar, va a causar mayor infección. Hay otros como el resinato, que va a ayudar a quitar o a extraer líquido cuando hay mucho edema en estos tejidos, pero sí debemos conocer adecuadamente cada uno de estos parches o de estos apósitos, porque muchas veces se elige inadecuadamente y en vez de mejorar, empeora la infección. Hay apósitos mixtos, como el de plata, es bueno para las personas, pero sí debemos conocerlos adecuadamente y afortunadamente digo, hay muchos cursos, incluso hay cursos gratuitos de manejo avanzado de heridas. Por ahí hay una marca que es una revista material de equipos pues, de Netflix, que tiene cursos gratuitos y son muy adecuados. Entonces, sí sería bueno tomar algún curso, empaparse de esta información, porque a veces tomamos una decisión errónea y el paciente lo complicamos más. ¿Cuáles son los principios generales de las mutaciones? Bueno, vamos a dar siempre antibióticos, vamos a buscar hemostasis, para evitar que siga habiendo sangrado y el paciente complicarse más. Los bordes se ven a aproximar sin tensión. Hay veces que anteriormente se hacía un muñón que estaba tenso porque hay mucho edema, porque todavía hay infección, y porque se hizo en un sitio donde a lo mejor todavía no es viable esa mutación. Tendría que haberse hecho en otro sitio tal vez más alto, pero el dejar tensión puede causar necrosis de un tejido cicatricial. Hacer lo que mencionaba, es la longitud ósea del músculo para que pueda haber una mejor cicatrización. Todos esos factores son los que van a ayudar a que la amputación sea la mejor para el paciente. A veces que el paciente desea o no quisiera que se haga una amputación supracondila, por ejemplo, pero si las zonas posto más bajo de la rodilla no son adecuadas, no le podemos ofrecer un tratamiento distinto, ya que no sería no óptimo y tendríamos que volverlo a intervenir. Hay amputaciones menores, digamos, como son las de los dedos, como hacer una amputación a nivel de falanges.
Hay que es la transfalángita, podemos hacer cortar lo que es la cabeza metatarsiana y cerrar el tejido. En otros casos, cuando hacemos amputaciones de varios ortenos, según tercer y cuarto ortenos, se deja el tejido abierto para su cierre por segunda intención y esto es tejido de gran inversión que va ayudando a ir cicatrizando. Hay otras amputaciones que son a nivel del medio pie, en las que hacemos pues, una amputación a nivel del metatarsiano y el cierre se hace, pues, el muñón se cierra la parte posterior hacia arriba para poder permitir que haya una mejor cicatrización. También está la amputación de Sain, que es donde incidimos a nivel de lo que es el cercano al malleolo. Vamos a hacer la amputación en el mismo tejido del talón, que tiene todo este colchón adiposo, se va a subir hacia la parte anterior, como se ve aquí, y se va a suturar, se va a cerrar, dejando un muñón a nivel del talón. La amputación infracondiliar es la que vamos a hacer abajo de la rodilla. La amputación infracondilia se hace a nivel de ligeramente por debajo de lo que es la rodilla, y esta va a ayudar a que se preserve parte del miembro inferior para poder realizar una prótesis o colocar una prótesis. A ver, ¿puedo verle? Tenemos también lo que es la desarticulación de la rodilla. En este caso, la desarticulación de la rodilla también se puede presentar como una primera intención o bien como un resultado de cuando una amputación intracondilia no resultó, se siguió el avance de la necrosis y desgraciadamente, bueno, tenemos que hacer la desarticulación de la rodilla, cerrar el muñón a este nivel y posteriormente, pues bueno, ver si se coloca prótesis o algo así. Sí. La otra es la amputación supracondilia. En este caso, la amputación supracondilia muchas veces es la idónea porque, pues, sobre todo en aquellos pacientes en los que ya habiendo hecho algunos estudios de ultrasonido Doppler, encontramos que la irrigación por debajo de la rodilla, de lo que es hueco popliteo para abajo, no es idónea. Entonces tenemos que asegurar que en el sitio quirúrgico va a haber buena cicatrización porque todavía hay buen riego. Entonces, como se ve en la imagen, el visto un corte, la zona de la pierna tiene diferentes compartimentos. Es importante conocerlo porque al realizar una amputación supracondilia debemos quitar o cortar todo el tejido muscular, las fascias, cortar el hueso, pero sobre todo en se ve en la imagen, se puede ver la arteria y vena femoral. Debemos saber en qué compartimento se encuentra para poder hacer la disección y ligarlas y no estar cortando y que se pueda presentar un tumor. ¿Sí? Como vemos ahí en la imagen, se hace una corte a nivel del hueso, la piel se corta ligeramente por debajo de este, para que al cortar el hueso ligeramente más alto, lo que es la musculatura, la grasa, el tejido celular subcutáneo y la piel, se puedan cerrar por debajo de este corte del hueso y nos permita poder cerrar el muñón, la piel del muñón. Y sí, esa es la aplicación supracondilia. Hace 2 días, de hecho apenas el día miércoles, mi última cirugía medio privado que yo laboro fue esta paciente que le realizamos una amputación supracondilia. Esta paciente yo la había visto hace unos 2, 3 meses con lesiones en hilo de los dedos. Le estuvimos dando manejo presente con curaciones con parches, se curó. En algún momento recayó, tuvo otra lesión en lo que es planta, dorso del pie. Entonces, ahí se ven las imágenes, todo lo que es la cara lateral del pie y la cara por el planta y dorso. Necróticas completamente, muy infectadas. Desgraciadamente, son lesiones que ya no eran tan compatibles o viables de poder dar otro tipo de manejo. Y tuvimos que hacer una amputación supracondila. De hecho, también en esa paciente se realizó un ultrasonido Doppler. No se presentaba buena circulación o buena irrigación después de lo que es el hueco finito hacia abajo. Y se tuvo que optar por una amputación supracondilia porque, digo, ahí como se ven en las imágenes, desgraciadamente, las lesiones que se presentaron aunadas a la infección muy grave, la paciente tenía cerca de 33,000 glóbulos blancos, una isquemia ya marcada en lo que es el miembro inferior, pues de hecho ya hizo necesario tener que ofrecer amputación. Las lesiones, yo sí quería que se viera esa imagen, las lesiones pues ya profundizaron a nivel de hueso y pues con la mala irrigación había dolor neuropático, dolor por la lesión arterial y esa paciente pues cuando la volví a ver apenas el martes de la tarde,
pues tuvimos que ofrecer un manejo radical. Desgraciadamente ya no era compatible con otro tipo de manejos y tenemos que hacer una operación para rondilla. Pero le decía, desgraciadamente el manejo en el medio privado, por médicos que a veces incluso se ofrecen como médicos especialistas en curaciones, manejo avanzado de heridas, no es el óptimo, no tienen a veces mucho conocimiento y el paciente, lejos de mejorar, acaba empeorando, acaba teniendo lesiones más graves. Por ahí incluso no permitió incluso que otra persona le atendiera o le hiciera curaciones o que le quitara la debilidad. De hecho, le pidió que hasta que él no la viera, no le destaparan su vida. Pues le complicó el yo, ese pie, desgraciadamente, como se ve en la pantalla, no era ya o viable de poder hacer algo más. Y pues acabó en esta programación del día 24. Digo, por ejemplo, las antes de venir. Puede avanzar el siguiente, por favor. Bueno, esto es parrafito por ahí que dice: en la danza de la medicina, el pie diabético emerge como un desafío monumental, una melodía compleja que resuena en la calidad de vida de quienes lo padecen y en la sinfonía del sistema de salud. Desde ello estamos sobrepasados porque estas lesiones requieren de manejos que muchas veces no alcanzan a cubrir el sistema de salud, pero tenemos que buscar la forma de poder solventar esas necesidades. ¿Sabes lo que sí? Y pues bueno, desgraciadamente digo, pues un pie para un paciente, para cualquiera de nosotros, es algo que nos va a llevar a lo que nosotros necesitemos. Yo siempre te lo digo a los pacientes, cuando tenemos que programar una amputación, un manejo radical, sé que vamos a cambiar drásticamente la vida del paciente, pero hasta para poder levantarse a comer, ir al baño, hacer sus actividades propias de la vida diaria, va a tener que necesitar apoyo y eso desgraciadamente sí cambia mucho la vida del paciente, pero podemos evitarlo. La gran mayoría de los casos lo podemos evitar. Entonces hay que ser conscientes de eso. Muchas gracias. To do what you want, you think I'm a thinker, but I'm just a singer. All messy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it